rayado de traballar y el equipo non ganó. Onde vas a estar mellor? Que nel Chile de Mon si da mala pa morrer. Si no te encuentra la mujer, seguro que estás aquí. Estarás en el Chile, estarás tomando un culín. ¿Qué? ¿Cómo está? Esto está pasado, Toño. Pasada estás tú, pero de la cabeza, Purina. Esto véndelo el economato a 700.000 pesetes el kilo. Esto ye primerísima calidad. Calla boca, tú dices que estoy de primera. Más de primera que el Sporting. Y es más caro no comprarlo, ¿eh? Ay, madre, ¿tú de dónde sacaste este Toño? Lo que me faltaba. Hombre, no me fastidies. Mira, maté al tu hermano y cortéle un cacho. Si no lo quieres, voy al bar de al lado, que va a estar encantado. No te preocupes. No. ¿Cómo los mato? ¡Los mato a todos! ¡A todos! ¡Los voy a matar a todos! Mujer, Galina, ¿pero qué te pasa? ¿Que vienes tan atacada? Los gochos Asturcelta de la reserva. Que me desaparecieron. También que los secuestraron, ¿eh? Igual. Pero como pilla el que lo hizo, lo mato. ¿Lo mato? Sí, ¡Lo mato! Tienes que matarlos, porque eso es gente que no quiere Asturias. Precisamente acabo de ver yo 2 cazurros con unos escopetes. Echa a correr, a ver si los garres. Oye, Toño, ¿tú de dónde habías sacado todo esto? ¿Y a ti qué te importará, charrana? ¿Esto qué lle? Fiambre. ¿Y tú qué tienes ahí? Nada. Quita para un lado. ¡Ay, los gochinos! ¡Ay, los mis gochinos! Ay, yo no quiero saber nada, ¿Cómo pudiste, Purina? ¿Cómo pudiste? No hagas caso, que lo trajo todo, ¡Que lo traje yo! ¿Dónde están las pruebas, ¿Dónde están las pruebas? Explícamelo bien. ¿Dónde están las pruebas? ¡Otro gochu! ¡Otro gochu! ¡Ay! Arranqué la cabeza. Llegué y ¡tasca! ¡Asesinos! ¡Cochicidas! Esto vais pagado caro. ¡El Seprona no perdona! Oye, mira, a mí arreglamos, que yo no tengo nada que ver con esto, yo salgo con estos y ahora toca el turno, a ver, tiro de currar. A ver, Galinda, siéntate un poquillo, mujer. Sí, Toma un vino, come un... No comas. Toma. Una lechuga. Esto tiene una explicación. Sí, Galinda, mira. Fijo. Estamos en crisis. Tienes que entenderlo. Está la cosa muy mala. Claro, salimos con un cuchillo, vimos un gochucu y para comer. Y luego que estos gochos son la de Dios, Yo te iba a echar de comer al espites y de repente vino me estibichón con estos huellos, asina, Y agatuñame. Tú fue en defensa propia, Galinda, re Dios. Pero voy a decirte una cosa, Pelearon como paisanos y murieron en buena lid. No sufrieron en absoluto. Era para ir, ¿sí? ¡Jarré otro! Bueno, este resistió su poquillín. Así que tuve que agarrar la fesoria y de ahí, ¡fa! Bueno, quedó ahí, todos trapallados en el suelo, montóse la de Dios. Pero, Toñín, luego, agarré toda la sangre y todas las tripas para hacer unas buenas morcillas. ¡Ay! ¡Y el berraco! ¡Extinguístelos! Pero ahora como lo matasteis, la raza de gocho Asturcelta va a extinguirse. El berraco. Pero si a mí antes de morir díxome que se llamaba Chus Pedro. ¿Y cuándo fales tú con los gochos, Petiso? De toda la vida. Lo que pasa es que lo fago en la intimidad. Este bicho muévese, Galinda. Familia, que este bicho no está muerto, ¡Te puso! Bueno, pues habrá que hacer algo. Venga, faced el boca a boca. ¡Voluntarios! Petiso, que tiene cara jabalí, failo tú, No, que lo faga Bertino. Que lo faga Bertino, que está acostumbrado a meter pico a las gochucas los sábados por la noche. No, que failo tú, que para eso ya es el jefe de toda esta mafia. ¡Venga! Vale, fágalo yo, que un paisano asturiano y un paisano asturiano, aunque ninguno selección. Mira que te toques más curiosos tiene, más amañosines. Allá voy, fía. ¡Atuñame! Paray, que igual pego la peste o algo. ¡Ah! ¿Viste? Mira. Ahí. ¿Eso qué es? Esto es una gocha de venca. Para cebarlo.
Esto es que funciona, ¿eh? Mira, mira ahora, petiso. Ahí. Mira. Sujétalo, pero cuidado que no te muerda, que yo muy contagioso. Perdona, Toñín. Ya que dices que no me apriete tanto que corto la respiración. Deja, más petiso. ¿Cómo vas a saber lo que te dice un gochu? Mira. ¿Qué, Toñín? Que dices que vayas a cobrar la primitiva de la semana pasada y tocaron 5 euros. No, 3 euros. Oye, pregunta ¿y dónde está el Super Mirafiori? Tío. Tienes que estar en el garaje. Dime que es verdad. La peste porcina y mortal en seres humanos. Vamos a tener que sacrificarlo. ¡Chúbisi! ¡A mi pano! ¡Por encima de mi cadáver! Claro, di que sí. Y por encima del mío también si fue falta. Pues vale. Pero bueno, escúchame. Papá, voy a ir por el coche y la primitiva, ¿eh? Espérame aquí. Oye, y yo casi que te acompaño. No vaya a ser que se pierda el guaje. Pero no marchéis. Que la otra solución es castralu. ¿Qué fue? Oye, a mí no me fastidiar, ¿eh? Y anda con cuidado con ese cuchillo, a ver si va a sacar un ojo a alguien.